Atención con esta situación absolutamente insólita que se registró en los últimos días en Tailandia. Acá vemos en pantalla a un turista bielorruso que decide visitar acá Tailandia junto con su familia. Estaban de vacaciones, pero la verdad es que estaba absolutamente ebrio cuando protagoniza esta situación. Comienza, como vemos ahí en los registros, a atacar a la policía, y no solamente a la policía, sino que a cualquier persona que se le cruzara por delante, y es por eso que esta imagen ha dado la vuelta al mundo, ha traído ahí múltiples repercusiones, y este hombre finalmente se concreta su captura, se logra detener, y lamentablemente su familia se tuvo que ir de Tailandia de vuelta a Bielorrusia, mientras que este hombre quedó detenido en Tailandia a la espera del juicio. Acá se le van a imputar por lo menos 2 cargos. El primero de estos cargos es perturbar la paz pública, y el segundo cargo, que es el más grave y que por el cual arriesga incluso pena de cárcel, es agresión a agentes de seguridad, en este caso policía. Así que son esos los 2 delitos que se le imputarán en los próximos días, y como decíamos, arriesga por lo menos 2 años de cárcel, y si no se le aplica esa condena, esa sentencia, va a tener que pagar una multa millonaria por esta conducta que tuvo ahí tan errática, tan llamativa en los últimos días en Tailandia. Oye, y difícil de controlar, ¿eh? Mira, habían como 3, 4 personas encima de él. ¿Qué habrá consumido para estar así, Porque buena pregunta. Aquí puede que no haya sido solo alcohol. Claro, quizás probó alguna otra sustancia, se fumó alguna cosa por ahí que finalmente terminó por producir, impulsar este comportamiento tan errático. No logró relajarse en estas vacaciones. No, pues no se relajó para nada, sino que se le ve ahí absolutamente tenso, furioso, también enojado. De hecho, ahí vemos que incluso tira puños al aire. No hay forma de hacerlo, de abatirlo, hasta que finalmente se logra concretar esa situación. Y como comentábamos anteriormente, lo más triste de este caso, de estas vacaciones familiares, es que su familia, su esposa con sus 3 hijos pequeños, tienen que irse del país, tienen que abandonar Tailandia, mientras que él queda ahí bajo las manos de la justicia. Así que veremos entonces qué es lo que ocurre. Como decíamos, enfrenta multas millonarias, y si no ese es el caso, van a tener que enfrentar por lo menos 2 años de cárcel. Se conoce que este hombre tiene 39 años y estaba, como reportó la policía, absolutamente en estado de ebriedad. No, se pasó, y aparte con ni siquiera los gritos de su familia. Claro, nada. ¿No? Él perdió la noción de lo que estaba pasando en ese minuto, ¿no? Claro, de hecho se escucha acá en gran parte de los registros que sus propios hijos incluso le suplican prácticamente que se detenga, que se comporte, que no siga protagonizando esta situación, pero dado que este hombre está absolutamente fuera de sí, absolutamente descontrolado, es que hace caso omiso a todas las advertencias que le hacen ahí sus familiares, y finalmente termina protagonizando esta escena tan lamentable que como decíamos, lo tiene hoy por hoy en las manos de la justicia a la espera de su sentencia. No, increíble el final de estas vacaciones. Tal cual. Vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos directamente hasta Estados Unidos. Un nuevo tiroteo masivo lamentablemente se registró en las últimas horas. En esta oportunidad estamos hablando del estado de Wisconsin. Específicamente ocurre en la capital de este estado, la ciudad de Madison, donde esta situación dejó por lo menos 3 personas fallecidas. Este tiroteo ocurre en una escuela cristiana, y las personas fallecidas son un estudiante, un profesor y también la presunta autora de los disparos. Eso es lo que ha llamado la atención en este caso, que la atacante en este caso es una adolescente de 15 años que se presume que esa sería su edad, y claro, se conoce que según los reportes policiales, esta alumna de 15 años irrumpe en un salón de clases, un salón de clases que estaba absolutamente lleno de estudiantes y también del profesor, y finalmente abre fuego contra todos quienes están en ese recinto, y finalmente es por eso que termina por dar muerte a uno de sus compañeros y también a su propio profesor. Según relata la policía, también se presume que la atacante, en este caso la joven de 15 años, ella misma termina con su propia vida, puesto que según relata la policía, las fuerzas acá que concurrieron hasta esta escuela para frenar esta situación no hicieron uso de sus armas. Así que aparentemente, una vez que esta alumna protagoniza este tiroteo masivo, ella misma es quien decide finalmente poner fin a su vida, aparentemente utilizando incluso el mismo arma con el que protagonizó este tiroteo. Claro que sí, y lamentablemente esta situación no logra ser erradicada de Estados Unidos. Exactamente. Cuando se registran casos en diferentes estados de la misma gravedad, y este es un problema del que no han logrado hacerse cargo las autoridades tampoco.
Tal cual. De hecho, el propio presidente Joe Biden, como suele ocurrir cada vez que se registra un tiroteo masivo, se manifestó en contra de esta situación, hizo un llamado al Congreso a que por favor se trabaje para frenar de cierta manera el acceso tan fácil que existe en Estados Unidos a las armas de fuego. Las palabras del presidente de Estados Unidos específicamente fueron que esta situación fue algo impactante y desmedido e instó, como decíamos, al Congreso a que actúe de inmediato. Pero esas declaraciones y esa interpelación hacia el Congreso, como decíamos, ocurre cada vez que se registra un tiroteo de estas características, pero la verdad es que cambios legislativos en esta materia no ha habido ninguno, y es por eso que, por ejemplo, organizaciones como Gun Violence Archive ya ha cuantificado en por lo menos 488 tiroteos masivos que se han registrado en Estados Unidos solamente en lo que va del año 2024. Es decir, si sacamos la cuenta con los 12 meses del año, es incluso más de 40 tiroteos masivos al mes. Es una cifra elevadísima, muy preocupante. Y sobre todo en colegios, en escuelas. Claro, eso es lo más preocupante, porque cuando uno puede considerar que se pueden producir hechos delictivos en espacios abiertos, es muy difícil manejarlo. Pero en espacios abiertos las personas tienen la posibilidad de acceder, no acceder, poder escapar. Pero cuando se registra en una escuela es muy difícil. O sea, deja prácticamente a niños sin reacción. Sin reacción, y más encima que los deja prácticamente traumados de por vida, tener que sobrevivir a una situación de estas características, de tanto miedo, tanto terror que tienen que enfrentar. La verdad es que quedan absolutamente marcados, como se dice, a raíz de estas situaciones, y es por eso que, claro, también se hace un llamado a reforzar el tema de la salud mental y el acompañamiento contra las personas que... para las personas más bien que se ven involucradas a este tipo de situaciones. Así que veremos finalmente qué es lo que determina la investigación y si es que llegamos a conocer finalmente cuáles fueron las motivaciones que llevaron adelante este ataque. Pero vamos a cambiar radicalmente de tema, nos vamos directamente hasta Siria. Específicamente vamos a hablar del dictador que veíamos ahí en pantalla, el derrocado dictador de Siria, Bashar al-Assad, que acaba de emitir sus primeras declaraciones desde que fue derrocado por parte de los grupos rebeldes que tomaron la capital y finalmente terminaron por obligarlo a salir de Siria. Finalmente le emite un comunicado desde Rusia, como decíamos, donde está bajo asilo político. Dice primero que todo en este comunicado que él nunca tuvo planificado escapar, sino que huyó de Siria solamente después de que se concreta la caída de Damasco. Lo que dice específicamente es que su salida no fue planificada y que ni tampoco que se produjo durante las últimas horas de las batallas, como algunos han afirmado, dijo el derrocado dictador. Dijo: permanecí en Damasco desempeñando mis funciones hasta la madrugada del domingo 8 de diciembre. Es decir, según trata acá de justificar, él se queda finalmente tratando de hacer frente a los rebeldes, según dice en su comunicado, hasta el último de los minutos. Dijo también, por ejemplo, Karina, a medida que la situación sobre el terreno en la zona seguía deteriorándose, la propia base militar rusa se vio sometida a un ataque intensificado por ataques de drones. Así que cesa finalmente la razón, según esgrime acá a Bashar al-Assad, que finalmente eso habría terminado por impulsar su salida tan repentina, pero que él no habría tenido ningún plan ni ninguna intención tampoco de escapar de su país. Agrega también que Moscú pidió que el mando de la base organizara una evacuación inmediata a Rusia en la noche, así que entonces es el argumento que dio a conocer a través de un comunicado que compartió a través de su canal oficial de Instagram el derrocado dictador de Siria, Bashar al-Assad. Claro, y ahora nos vamos a tener que quedar a la espera de saber dónde se va a quedar, ¿no? Claro, qué es lo que va a hacer, porque también a su país no puede volver. No, para nada, no tiene ninguna posibilidad de volver a su país, teniendo en cuenta que prácticamente salió escapando, y como veíamos en algunas ediciones anteriores de nuestros informativos, la gente salió a celebrar incluso que este hombre ya no está en el poder, así que la verdad es que no tiene ninguna posibilidad de volver a Siria. La posibilidad más fehaciente que se baraja en torno a su futuro cercano es que permanezca ahí en Rusia, donde está obteniendo un amplio resguardo, puesto que, como decíamos, se le adjudicó la categoría de asilo político, así que es muy probable que él se mantenga en ese país específico, específicamente la ciudad de Moscú, que ahí estamos revisando imágenes. Hay que destacar, sí, que este mensaje que le entrega lo hace a través de un comunicado, no se ha mostrado de cierta manera en la esfera pública, no se han visto ningún tipo de registros de él como está actualmente en Rusia, alguna foto, algún video. Esa situación no la hemos conocido, sino que simplemente ya estamos conociendo sus primeras declaraciones después de haber sido derrotados
derrocado, como decíamos, por parte de este grupo de rebeldes que en paralelo ya comenzó a instalarse en el poder en Siria.